El doctor Álvaro Pereira Gómez es oftalmólogo subespecialista en córnea, superficie ocular y ojo seco, cirugía refractiva y catarata de la Escuela Paulista de Medicina de la Universidad Federal de Sao Paulo, en Brasil. Es profesor adjunto del Departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales de la Escuela Paulista de Medicina de la Unifes de Brasil. Además es director del Centro Avanzado de Superficie Ocular, caso de la Escuela Paulista de Medicina de la Unifes de Brasil, y es expresidente de la Sociedad Panamericana de Córnea, Pancórnea, y de la Sociedad de Superficie Ocular y Película Rimal, TEFOS. Es miembro del Comité Clínico de Córnea de la Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva de LASCARS y de la Cornea Society. Muchas gracias, doctor José Álvaro Pereira, por estar con nosotros. Álvaro, ¿sí, algunas palabras? Muchas gracias, Jorge, por la introducción. Un placer enorme estar con ustedes en esta reunión conjunta para hablar de un tópico que, bueno, que me encanta y que yo me dedico hace muchos años. Déjame compartir mi pantalla con ustedes. Entonces vamos a hablar de la deficiencia de células madres límbicas, específicamente enfocando dos tópicos extremadamente actuales que son la técnica de SLET y la terapia celular. Nosotros conocemos muy bien la importancia de la córnea para la visión. Esta lente tiene que mantener transparente para que nosotros podamos adentrar la luz, la imagen perfectamente al sistema óptico del ojo. Y para mantener la transparencia de la superficie de la córnea, es necesario que nosotros tengamos un epitelio superficial extremadamente compacto y también transparente, juntamente con las fibras de colágeno del estroma y las otras capas de la córnea. ¿Y quién mantiene este epitelio regular compacto de la córnea? Son células madre que son ubicadas en la región del limbo, aquí de la transición entre la superficie de la córnea y en otro epitelio contiguo, que es el epitelio de la mucosa de la conjuntiva. Essa área de transición, que nosotros conocemos como las palizadas de Vogt, es la área que nosotros conocemos como limbo. Y aquí, en la parte más basal de las más o menos 7 camadas de células epiteliales del limbo, nosotros encontramos células epiteliales un poco más pequeñas, que son probablemente las células que tienen esa capacidad de una mitosis asimétrica típica, característica de células madre. Entonces, este es un esquema de la región del limbo, donde nosotros encontramos un medio ambiente muy particular, con inervación, con presencia de pocos vasos aquí. Aquí nosotros encontramos fibroblastos diferenciados, distintos de los ceratócitos y también distintos de los fibroblastos de la conjuntiva y otros sitios. Y aquí en la parte basal de la parte basal del limbo, nosotros encontramos las células chiquitas, que son las células madre epiteliales. Estas células, ellas tienen una división y proliferación en un sentido vertical, donde nosotros vamos a tener una división en células más diferenciadas hasta las células más superficiales, que entonces después, cuando llegan a la superficie, descaman. Al mismo tiempo, estas células se diferencian en células que nosotros conocemos como TAC, células amplificadoras, que van a migrar en un sentido centrípeto hasta el centro de la córnea. Entonces, hay un movimiento de una migración centrípeta, al mismo tiempo que hace la diferenciación en un sentido vertical hasta la superficie, cuando entonces descaman.
Estes tres eixos explican la ecuación proposta por Toft, que explica cómo ocurre una regeneración, la regeneración fisiológica que mantienen el número de células epiteliales continuo en la córnea. Pero las células más importantes de este proceso de regeneración son células madre ubicadas aquí en la parte más profunda del limbo. Y estas células que al mismo tiempo que se dividen, hay entonces la diferenciación, pero también el reemplazamiento por una célula hija de la división que sustituye la célula madre que ha dividido. Entonces, esto mantiene todo lo epitelio transparente de la córnea. Cuando nosotros tenemos una situación de una destrucción, sea parcial o entonces total de esta área muy diferenciada de la superficie ocular, nosotros entonces tenemos una invasión del epitelio contiguo que no es transparente, que acompaña neovascularización, que es el epitelio de la conjuntiva, en una situación que nosotros conocemos como la conjuntivalización de la córnea, que puede ser parcial cuando hay la destrucción parcial del limbo, o entonces puede ser total cuando 360 grados del limbo es destruido. Nosotros hicimos por casi 10 años un trabajo de un consenso por la Sociedad Americana de Córnea, donde nosotros revisamos la definición, clasificación, diagnóstico y staging, o estadiamiento de la deficiencia límbica, de la deficiencia de las células madre del limbo. Este estudio, este resultado de este consenso fue publicado en la revista Córnea, la primera parte en 2019. Y o que nosotros, los especialistas de deficiencia límbica de diversas partes del mundo, concluimos o producimos en este documento. Primeramente, la definición. La definición actual de la deficiencia de las células madre del limbo es así: es una enfermedad de la superficie ocular causada por la disminución de la población o la función de las células progenitoras madres del limbo, que llevan a una instabilidad y una imposibilidad de mantener a homeostase normal del epitelio de la córnea. Y la característica principal, entonces, es la conjuntivalización, o entonces señales de disfunción epitelial como defecto epitelial crónico con o sin neovascularización, inflamación y cicatrización. Y puede presentarse solamente el problema de la deficiencia límbica, pero también puede estar asociada a otras abnormalidades de la superficie ocular o de la conjuntiva, o entonces de otros componentes importantes de la unidad funcional lacrimal, como las glándulas lacrimales, de meibomios, los nervios de la córnea y también el sistema inmune. Entonces, este es un apañado de la definición actual del problema de la deficiencia de las células madre del limbo. ¿Y cómo nosotros clasificamos esto? Bueno, puede ser clasificado en primaria, cuando usted tiene una condición, por ejemplo, como la aniridia, donde usted tiene un problema, un defecto genético en PAX6, que hace una variedad de alteraciones del ojo, entre ellas una deficiencia, un problema de las células madre del limbo. El resultado final va a ser la conjuntivalización, sea parcial o total de la córnea. Hay otras enfermedades también de fondo genético, como la deficiencia endocrina múltiple, eritrokeratodermia y otras. Pero el grupo principal de la clasificación, los
los casos más comunes de deficiencia de limbo son los casos secundarios. Y aquí nosotros tenemos situaciones de enfermedades no inmunológicamente mediadas, como por ejemplo los traumas químicos, térmicos, las quemaduras, irradiación, inducido por drogas como la mitomicina, por lentes de contacto, infección, cirugía, y también por tumores, o entonces por degeneraciones como el tiroideo. Y inmunomediadas, como por ejemplo los casos de Steven Johnson, pemphigoide, alergia, y graft versus host disease, o enfermedad que también puede llevar a problemas de las células madre del limbo. Los señales clínicos principales que nosotros podemos observar en la lámpara de hendidura son primeramente una pérdida de la anatomía normal de las palizadas de Vogt, la anatomía ondulada de las palizadas de Vogt. Pero este no es siempre evidente. La segunda señal clínico que es muy evidente es sí la invasión de la conjuntiva, la conjuntivalización. Y nosotros sabemos que el epitelio de la conjuntiva, además de no ser transparente, también no es muy compacto y puede tener una facilidad para tener erosiones y problemas de defectos epiteliales crónicos. También con la conjuntivalización hay invasión o hay neovascularización superficial, que es un signo importante de la deficiencia de las células madre. La tercera señal clínico importante es la tinción de fluoresceína. Cuando nosotros hacemos la tinción con fluoresceína en la córnea, el epitelio normal de la córnea, usted puede mirar que no hace nada, porque el epitelio es muy compacto. La fluoresceína no consigue tingir los espacios entre las células en general. Cuando usted tiene un epitelio de la conjuntiva, como él no es tan compacto, es muy frecuente que usted observe una tinción mucho más grosera. Y también es muy frecuente que usted encuentre erosiones y defectos epiteliales. Entonces es también un importante método, una importante parte de nuestro examen a lámpara de hendidura. Y finalmente, los casos más avanzados, nosotros podemos ver la formación de panos fibrovascular, cicatrización y hasta calcificación. De acuerdo con el consenso de deficiencia de limbo, nosotros también podemos hacer un estadiamiento del problema. Y aquí nosotros dividimos en estadio 1, 2, 3, A, B y C. Bueno, vamos entonces a explicar cómo que es esto. El estadio 1 es cuando usted tiene una deficiencia parcial con invasión de la conjuntiva, pero este no llega al centro de la córnea y no perjudica la visión, porque no compromete el centro de la córnea. Cuando usted tiene menos de 50% es 1A, más de 50% 1B, y aquí cuando tiene más de 75%, no comprometiendo la córnea, es 1C. El estadio 2, aquí usted tiene la conjuntivalización hasta el centro de la córnea. Entonces, el paciente tiene problemas sí de visión. Y aquí tenemos 2A con menos de 50%, 2B más de 50%, comprometiendo también, involucrando también el centro de la córnea y comprometiendo la visión. El estadio 3, usted tiene una destrucción total del limbo y una conjuntivalización total de la superficie de la córnea. Entonces vamos a ver en el escenario clínico, estadio 1, aquí con una conjuntivalización parcial, más o menos de 25%, 1A. Aquí tenemos estadio 2, cuando usted tiene una conjuntivalización, miren la tinción de fluoresceína, pero aquí sí está comprometiendo, está involucrando el centro de la córnea y hay problemas de visión en este paciente. Y aquí estadio 3,
cuando usted tiene entonces una deficiencia total con completa conjuntivalización de la superficie de la córnea. Bueno, pero muchas veces nosotros tenemos dudas. La parte clínica en el examen clínico no es tan evidente, no es tan claro. Hay casos, por ejemplo, cuando el paciente tiene una opacidad total, una queratopatía boliosa, que tiene neovascularización, usted puede tener duda. Y ahí usted puede lanzar mano, puede intentar hacer testes diagnósticos, otros como por ejemplo la citología de impresión, donde usted entonces adhiere un papelito filtro especial en la superficie de la córnea y va a examinar los tipos de las células epiteliales, corando haciendo la tinción con una mixtura de PAS y GRAN, y aquí usted localiza con esto en rojo las células caliciformes que no están presentes en el centro de la córnea, pero sí en la conjuntiva. Y con esto usted caracteriza el tipo de epitelio que está en la córnea. Muchas veces también, si por ejemplo hay casos que la conjuntiva no tiene células caliciformes, en casos de ojo muy seco, ahí usted puede lanzar mano de inmunohistoquímica con marcadores epiteliales de epitelio de córnea o conjuntiva, que ayudan a hacer una identificación más precisa. También puede hacer de identificación molecular de, por ejemplo, por PCR, detectar algunos marcadores, por ejemplo, MUC5 o MUC5, que es un marcador típico del epitelio de la conjuntiva. Hay también hoy en día testes o técnicas de imagen. Las imágenes mejoraron mucho. Usted puede identificar características epiteliales con la microscopía confocal. Aquí, por ejemplo, el epitelio de la conjuntiva, aquí en las setas apuntan células que son un poquito más grandes, que son células caliciformes. Y en A, usted puede ver la diferencia del tamaño de las células epiteliales de la córnea, cómo son compactas y mucho más organizadas. Y en la región del limbo, usted puede mirar este aspecto de las palizadas. Pero también usted puede hacer con OCT High Resolution, con alta definición, donde usted puede localizar también una diferencia en la transición del epitelio de la córnea con de la conjuntiva, y puede también hacer un análisis de la región del limbo y así hacer el diagnóstico por imagen de deficiencia del limbo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco del manejo de la deficiencia de las células madre del limbo. Y la primera cosa que nosotros debemos considerar es que la superficie ocular no tiene solamente el limbo y el epitelio de la córnea, pero sí tiene la conjuntiva, tiene que tener la lubricación por parte principalmente de las glándulas lacrimales y las glándulas accesorias de meibomius, la capa de la mucina. Entonces, el película lacrimal es extremadamente importante para que las células mantengan su función y su fenotipo. O sea, hay toda una unidad funcional entre las células epiteliales de la superficie ocular, las glándulas y accesorios, y también la inervación, que es extremadamente importante para mantener la lubricación y el pestañeo constante de esta superficie, de esta unidad funcional. Bueno, el manejo depende si usted tiene entonces una situación que no tiene problema en las otras estructuras de la superficie ocular, y cuando usted tiene sí problemas o otras alteraciones de la superficie ocular. En este caso, usted tiene que hacer primero un análisis y un manejo etapa por etapa, pasillo por pasillo, hasta entonces adentrar e intentar resolver el problema de las células madre del limbo. Y aquí en nuestro algoritmo, nosotros entonces siempre empezamos a analizar y resolver el problema de abnormalidades de los párpados. Y aquí usted puede hacer el uso de lentes de contactos esclerales, otros tipos, o entonces cirugía
como por ejemplo el trasplante de la mucosa oral, en el caso, por ejemplo, de simbléfaro, triquías y distiquíasis. Esto es la primera cosa a ser hecha antes de pensar en la reconstrucción de la superficie ocular. Después tiene que tener un manejo muy agresivo del ojo seco, porque si no tiene la lubricación perfecta, las células epiteliales de la córnea pueden sufrir un proceso de metaplasia y usted puede perder la cirugía que ha hecho para resolver el problema de la deficiencia del limbo. Entonces, un tratamiento muy completo del ojo seco. En los casos de ojo seco extremo con Schirmer 0, nosotros tenemos una experiencia muy buena con el trasplante de glándulas salivares. Después, el manejo de la inflamación, extremadamente importante con inmunomodulación tópica y sistémica, principalmente en los casos de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el pemfigoide. Y finalmente, ahí sí usted puede hacer el manejo de la deficiencia del limbo con cirugías, y cuando tiene una opacidad más profunda de la córnea, ahí sí usted entonces debe reemplazar las capas más profundas de la córnea haciendo un DAO, que es un trasplante lamelar anterior, un trasplante penetrante o entonces una queratoprostesis. Solamente para ejemplificar la importancia de hacer stepwise, pasillo a pasillo, el proceso de recuperación de un ojo que tiene una enfermedad grave de la superficie ocular y deficiencia límbica. Este es un paciente de sexo femenino que tuvo una crisis de Steven Johnson. Esto 2010 más o menos, una mujer joven. Bueno, tuvo la forma más grave que necrólisis epidérmica tóxica, y llegó para nosotros con la visión de movimiento de manos, contadedos en el otro ojo, con un anquilobléfaro, había hecho un trasplante que falló, problema en la superficie, la presión normal, ultrasonido normal. Esta era la situación preoperatoria y nosotros entonces primeramente hicimos la cirugía de los párpados, después el manejo del ojo seco con trasplante de glándulas salivares, aquí un ojo mucho mejor. Después hicimos trasplante de limbo y después el trasplante de córnea, y al final hicimos una tarsografía total. La mujer recuperó completamente su visión hasta 2040, 2060 en los dos ojos. Nosotros tenemos a esa paciente hace años, más de 10 años, siguiendo esta paciente que mantenga la visión a pesar de una enfermedad muy grave que ha afectado. Entonces, haciendo el manejo correcto, usted puede tener un resultado muy bueno, mesmo en casos más difíciles, como por ejemplo en este caso. ¿Y cómo podemos hacer el manejo de la deficiencia del limbo? Bueno, nosotros vimos que dependiendo del estadio, depende el procedimiento quirúrgico. Para casos de deficiencia parcial, nosotros podemos hacer un procedimiento que se llama epitelectomía sectorial, que ha sido propuesto por Harminder Dua hace muchos años. ¿O qué es este procedimiento? Bueno, usted cuando tiene entonces una conjuntivalización parcial, pero el limbo está mantenido superior, nosotros podemos hacer mecánicamente en la propia lámpara de hendidura, si es muy superficial, una raspaje, una remoción de este epitelio conjuntival hasta 2 milímetros do limbo para abrirmos espacio para que el epitelio del limbo que está aquí arriba pueda migrar y cubrir principalmente el centro de la córnea para recuperar la visión. Entonces, aquí, algunos casos, miren aquí que es una deficiencia límbica parcial, grado 1, pero el paciente tenía muchos síntomas por defecto epitelial crónico, dolor. Entonces, fue hecho la epitelectomía superficial y aquí el epitelio de la córnea, porque la otra parte del limbo estaba sana, entonces la tendencia es que el epitelio de la córnea ocupe ese espacio ocupado por el epitelio de la conjuntiva. La misma situación
aquí también se pasa, aquí casi un estadio 2, donde nosotros hacemos lo mismo procedimiento, la remoción de la conjuntivalización superficial hasta la migración del epitelio de la córnea sobre el centro óptico y la recuperación de la visión de este paciente. Hay otros casos que nosotros tenemos una destrucción un poquito más profunda con invasión y destrucción de la membrana basal y de Baumann por tejido fibrovascular en algunos casos. En estos casos, nosotros entonces hacemos la expansión límbica, pero utilizamos el auxilio de la membrana amniótica, que tiene todas propiedades importantes para ser utilizada para ese fin. Propiedad antiinflamatoria, moduladora de la cicatrización, inhibe la neovascularización. Entonces, aquí un caso muy interesante para ustedes mirarem cómo nosotros hacemos. En una situación aquí de una deficiencia parcial, ojo único de una paciente con Sjögren, miren aquí hay una conjuntivalización, pero no solamente esto, pero una invasión de un panos sobre la superficie de la córnea, incluyendo el centro óptico. Entonces hacemos un procedimiento un poquito más complejo con la peritomía, la ceratectomía para remover el panos, la superficie, miren que aquí nosotros conseguimos sacar el panos, pero hubo un adelgazamiento de esta área de la córnea. Aquí entonces, en este momento, nosotros decidimos por colocar la membrana amniótica para recuperar un poco de la espesor de la córnea y para ayudar a las células del limbo remanescente viable migraren y cubrirem la área que fue sacado o panos. Entonces, aquí mostrando cómo nosotros hacemos la cirugía. La remoción, mírense que la capa más profunda de la córnea no estaban malas, pero había un degrado que nosotros colocamos la membrana como un injerto epitelio para arriba para exactamente proporcionar y facilitar la migración de las células provenientes del limbo remanescente. Entonces, aquí mostrando cómo nosotros hacemos la membrana, y aquí nosotros suturamos la membrana. Y aquí, mírense cómo quedó al final de la cirugía. Y después de algunos meses, hubo una recuperación que posibilitó, solamente con este tipo de cirugía, una recuperación de la transparencia de la córnea, una cirugía de facoemulsificación y la recuperación de la visión de esa paciente, solamente haciendo y considerando los aspectos importantes de la fisiopatología de la deficiencia de las células madre del limbo. Pero hay casos donde nosotros tenemos el estadio 3, el estadio que tiene la destrucción completa de las células madre del limbo. Y aquí nosotros tenemos varios tipos de procedimientos para rehabilitar esta superficie de la córnea. Y para nosotros entendernos mejor, tenemos que dividir los casos unilaterales de los casos bilaterales. Son muy diferentes. Además, a pesar de los procedimientos serem parecidos. Pero los casos unilaterales, que comprometen solamente un ojo, tiene una gran ventaja de nosotros podemos utilizar un poquito do limbo del ojo contralateral, que es idéntico. Y aquí nosotros hacemos el trasplante del limbo autólogo, y usted puede sacar hasta 50% del limbo normal, de un ojo normal, sin problema ninguno. Y hacer entonces la cirugía que empezamos con la peritomía 360, después hacemos la queratectomía y colocamos los dos injertos del limbo del ojo donante para entonces hacer una recuperación de la superficie de la córnea. Este es un caso de una quemadura. Miren los resultados con 30 días
el limbo migró, las células trasplantadas migraron sobre la superficie de la córnea, y cuando esto pasa, la neovascularización acostumbra disminuir, la transparencia mejora, y una mejoría importante de la visión. Más recientemente, el grupo de Prasad Eye en India, liderado por el liderazgo del profesor Sangwan, propuso entonces una técnica muy interesante que se llama el SLET, el Simple Limbo Epithelial Transplantation. En esta técnica, usted puede sacar un pedazo, un fragmento mucho más pequeño, más o menos de 4 por 2 milímetros, y después de sacar completamente el panos de la conjuntivalización, usted cola con cola de fibrina a la membrana amniótica, y sobre la membrana amniótica usted pega y corta en pequeños fragmentos, más o menos unos 20, que entonces usted cola sobre la superficie de la membrana y después una lente de contacto. Aquí algunos casos de nuestra publicación en archivos brasileños de oftalmología hace poco tiempo, donde nosotros vemos entonces una mejoría de la transparencia con el pasar del tiempo, tal vez un poquito más tardío que la técnica convencional, pero los resultados finales muy buenos con la técnica de SLET. Hay estudios nuevos que han estudiado el tamaño ideal y cómo se debe hacer el trasplante de limbo en el caso de SLET. Y también una revisión que yo invito a ustedes a leer del grupo de Prasad, donde hay una revisión de los casos que son buenos para SLET, en general casos que no tienen problema de párpado, de cimbléfaro, casos no inmunológicos, casos buenos que muchas veces usted tiene un resultado muy bueno. Aquí hay un video de la técnica del grupo de Prasad, apenas para ustedes mirarem cómo hacemos esto, la peritomía 360, es lo mismo que hacemos con la técnica clásica, esta parte. Después la ceratectomía superficial, muchas de estas enfermedades ocurren solamente en la superficie, entonces la capa profunda de la córnea muchas veces están buenas. Es importante hacernos una medida con UVM o entonces OCT para mirarnos la profundidad de espesor de la córnea. Después entonces usted prega la membrana amniótica con cola de fibrina y después usted entonces pega los pedacitos del fragmento del limbo del ojo donante y aquí cortando el exceso de membrana. Y después entonces usted corta en microfragmentos, más o menos unos 15 a 20, y va espalhando por la superficie de la membrana, manejando bien y dejando el centro óptico libre. Y después entonces coloca más cola de fibrina y la lente de contacto, y este es el final del SLET. Aquí mostrando la evolución, como parece al principio, no parece muy bonito, pero no parece muy lindo, pero después las células madre transplantadas van a diferenciar en células progenitoras, que después van a migrar y van a ocupar toda la superficie de la córnea hasta un resultado final que es muy bonito. Claro que puede tener complicaciones. Usted debe mantener la orientación del trasplante de las células, epitelio para arriba. Usted debe evitar el exceso de cola, trasplantes muy espesos y también evitar la pérdida de la lente de contacto. Aquí usted tiene los resultados pre y postoperatorio, cómo usted puede mejorar mucho la superficie de la córnea, pero algunos casos, principalmente de enfermedades autoinmunes,
usted puede tener un resultado que no es excelente. Y aquí la serie de los casos publicados en la literatura de SLED. Nosotros tenemos nuestra publicación aquí de Queiroz, 2016, en Brasil, con resultados muy buenos, muy parecidos con los resultados del trasplante de limbo convencional. Aquí solamente rápidamente un caso muy interesante de una deficiencia límbica secundaria a una infección por acantamoeba. La paciente tenía un ojo perfecto, el otro ojo con una deficiencia límbica total. Hicimos el SLED y quedó muy bien. Al principio se queda con ese aspecto, pero después con el tiempo, después de más o menos 45 días, la córnea va clareando, los fragmentos van desapareciendo y la superficie se queda muy linda, muy, con una transparencia muy buena, una mejoría del astigmatismo irregular, de la tinción con fluoresceína, de la topografía de la córnea y consecuentemente de la visión de esta paciente. Nosotros también tenemos a la posibilidad de pegarnos el fragmento de limbo, que puede ser más pequeño aún, y cultivarmos ex vivo en laboratorio sobre una matriz de fibrina o membrana amniótica y después colocar o trasplantar de vuelta para el ojo que fue acometido. El procedimiento del trasplante de células madre cultivadas ex vivo. Entonces, aquí un caso de nosotros, hecho en Escuela Paulista, lo mismo técnica, la peritomía, ceratectomía, pero después nosotros trouxemos la membrana amniótica cultivada en laboratorio con células madre y colocamos sobre la superficie y hacemos la pega con cola o entonces con sutura y lente de contacto. Entonces, una manera muy elegante de resolver con terapia celular la situación del trasplante de la deficiencia límbica total. Los resultados son excelentes a largo plazo si lo hace bien, de acuerdo con una publicación clásica de New England Journal por el grupo de la profesora Pellegrini, que también dio origen al primero tratamiento de células madre aprobado para uso clínico en Europa y tal vez, ojalá en el mundo, que fue el que se llama Holoclar, que todo procedimiento de obtención de limbo, cultivo en laboratorio y después retornar para el cirujano a hacer la cirugía con esta membrana de fibrina colonizada con células madre. Bueno, y cuando usted tiene una situación de deficiencia bilateral, aquí la situación es mucho más compleja porque el limbo, como yo hablé al principio, tiene vascularidad, hay vasos sanguíneos. Entonces, el limbo, trasplante de limbo de una persona para otra, se comporta como un trasplante de otros tejidos o órganos vascularizados. O sea, si usted no hace la inmunosupresión, usted tiene un alto riesgo de rechazo. Es completamente distinto de un trasplante de córnea transparente, donde usted no tiene la presencia de vascularización. Es por eso que usted muchas veces necesita de la inmunosupresión sistémica con múltiples esquemas para evitar, para prevenir el rechazo. Y es claro, para esta situación, usted tiene que tener un paciente con buena salud y que pueda tomar o hacer uso de la inmunosupresión sistémica. Los procedimientos son parecidos con el autólogo, pero aquí un donante vivo, que puede ser un pariente, un hermano del paciente, donde usted también saca el limbo y hace el trasplante para el ojo afectado. Usted puede también obtener las células madre de una rima de un trasplante de córnea, o sea, de un donante cadavérico, un donante muerto, pero con poco tiempo de preservación, y hacer entonces el trasplante queratolímbico, o combinar todas las dos técnicas de donante vivo y juntamente con el donante de córnea de banco de ojos, haciendo un procedimiento que se llama Cincinnati.
Puede también llevar un pedacito de limbo para expansión ex vivo, como yo hablé con lo tejido autólogo. Bueno, pero cuando usted sigue esos pacientes durante mucho tiempo, usted percibe que los resultados a largo plazo no son los mismos de las técnicas autólogas. Mismo con inmunosupresión, nosotros observamos una mayor taja de sobrevida con las técnicas autólogo do que cuando usted utiliza células halogénicas. Hay también el problema del rechazo en estos casos que nosotros conocemos bien con algunos sinales clásicos, que también pueden se observar mismo con el islet, con el halo-islet. O sea, un concepto básico, siempre que usted pudiera hacer un trasplante autólogo, es mucho mejor, no necesita inmunosupresión sistémica y también la sobrevida parece ser mejor que las técnicas halogénicas. Es por eso que muchos sitios, muchos servicios de excelencia procuraron hacer experimentos con células madre epiteliales de otro sitio, pero del propio paciente, autólogas, con la mucosa oral y también con la conjuntiva. Con la mucosa oral, nosotros cuando cultivamos las células epiteliales de la mucosa oral en un medio ambiente sin la presencia de vasos ideal, nosotros observamos que esas células epiteliales se organizan de una manera muy parecida con el epitelio de la córnea. Mírense cómo se queda el epitelio de la mucosa oral comparado con el epitelio de la córnea. O sea, se queda más adelgazado, más compacto y con una transparencia intermediaria. Aquí, comparando con lo trasplante de la mucosa oral bruto, sin el cultivo ex vivo, aquí se queda mucho más espeso y no transparente. Entonces, los resultados con el cultivo y trasplante de células de la mucosa epitelial sobre la córnea quedaron muy interesantes en trabajos desarrollados principalmente en el grupo de Japón por el profesor Kinoshita. Nosotros hicimos nuestros estudios en São Paulo, en Brasil, con esta técnica de cultivo de mucosa oral, pero observamos que sí mejora, pero no termina la neovascularización en muchos de esos pacientes. Usted también puede hacer un SLET de mucosa oral, pero nosotros preferimos empezar un otro tipo de epitelio de la conjuntiva haciendo las técnicas de cultivo ex vivo. La conjuntiva también tiene células madre y cuando cultivamos el epitelio de la conjuntiva en una situación ideal, nosotros conseguimos recuperar en más o menos 80% la superficie de la córnea. Entonces, mírense aquí con el trasplante de células de la conjuntiva cultivadas ex vivo, cómo usted puede mejorar mucho la condición de la superficie ocular, hasta con una transparencia mejor que el cultivo de células de la mucosa de la boca. Y aquí nosotros también utilizamos algunos casos que hicimos trasplante de córnea para averiguar que estas pacientes presentan un epitelio compacto pero mixto, con células conjuntivales y de córnea, pero que se organizan de una manera que se quedan con una transparencia muy buena y sirven para la reconstrucción de la superficie de la córnea. Nosotros también podemos hacer un SLET con esta técnica. Una otra posibilidad es usted hacer el cultivo, el tratamiento tópico con factores de crecimiento producidos por células, células progenitoras, células madre. Y aquí nosotros tenemos un estudio que está en fase de publicación mostrando que algunas células importantes de la región del limbo, algunos fibroblastos que son especiales, o mesmo células madre epiteliales, se pegamos el medio que essas células são cultivadas, é líquido, as citocinas que elas produzem, as substâncias, os fatores de crescimento, e utilizarmos topicamente, nós vamos ter
una recuperación muy interesante de la superficie ocular, como nuestro estudio demostró. Cuando nada más funciona, tenemos la posibilidad de hacer la ceratoprostesis. Y nosotros sabemos que la keratoprostesis se queda muy bien en algunos casos de deficiencias de células madre, pero también tenemos que recordar que cuando usted hace una keratoprostesis, usted afecta directamente la parte interna del ojo, y aquí usted también aumenta riesgos de problemas como glaucoma, descolamento de retina, endoftalmitis, y muchas veces puede terminar completamente con la posibilidad de recuperación de este ojo. Nosotros sabemos que la keratoprostesis en deficiencia límbica puede funcionar bien cuando el ojo tiene una lubricación buena, pero cuando no tiene, en condiciones de ojo muy seco, la Boston K-Pro tipo 1, la más utilizable, no funciona muy bien. Nosotros también hemos estudiado la posibilidad de mejorarnos la superficie ocular con trasplante de glándula salivar en casos donde nosotros utilizamos la keratoprostesis, o sea, mejorando la superficie ocular, sea con todas las técnicas de trasplante de limbo, o sea, mejorando la condición de la superficie del ojo y lubricación, usted ahí sí puede lograr suceso con keratoprostesis en casos extremos de deficiencia de células madre. Concluindo, entonces, nosotros vimos o que es la definición, clasificación, estadiamiento, diagnóstico y tratamiento de la deficiencia del limbo. Nosotros vimos que para usted reconstruir la superficie ocular, usted debe seguir una secuencia de pasillos, de etapas lógicas, empezando de los párpados, ojo seco, inflamación, hasta llegar al problema de la deficiencia límbica. Y después, entonces tiene que hacer la recuperación de la córnea. Claro que tiene también que llevar en consideración el tipo de la enfermedad. Enfermedades autoinmunes tienen un pronóstico peor, la extensión de la deficiencia del limbo y la lateralidad. También tomar en cuenta que debe seguir las etapas de la reconstrucción como nosotros hablamos, el stepwise approach. Y finalmente, para casos unilaterales, usted puede hacer el trasplante convencional de conjuntiva y limbo autólogo, sacando tejido del ojo bueno, o entonces hacer un auto-islet. En casos bilaterales, ahí tiene que tener células madre halogénicas, sea de un donante vivo, de un donante de una córnea de cadáver, de baco de ojos, o entonces la combinación, o entonces allo-islet. Pero en casos de estos que utiliza tejido halogénico, siempre empezar inmunosupresión, o entonces alternativamente considerar el cultivo ex vivo de células madre de otros epitelios como de la mucosa oral o entonces de la conjuntiva. Y aquí el fluxograma de cómo se hace entonces la recuperación de la superficie ocular de acuerdo con el estadio, los estadios parciales, deficiencia parcial, lembrando también de la técnica de la expansión del limbo, pero la deficiencia total, las técnicas que nosotros hablamos. Y también en los casos bilaterales, siempre tener en cuenta la posibilidad de la keratoprostesis también, pero aquí ela se quedó mejor cuando usted tiene una superficie ocular mejor. O sea, siempre intentar primero la reconstrucción de la superficie, usted no pierde mucho, pelo menos usted puede mejorar una situación para tener una keratoprostesis, o si hace la falencia, puede también repetir su reconstrucción de la superficie ocular. Este es una slide de hace años cuando yo fui hasta Prasad en India a observar algunos casos de deficiencia de limbo con el profesor Sangwan, aquí Jimmy Jodosh del Skippens de Mass Eye and Ear, que estaba allá también.
mirando los casos extremos que tenemos en India, nosotros también tenemos en Brasil, pero siempre con este tipo de colaboración aprendemos mucho. Usted también fue posible hacer algunas cirugías y procedimientos, ensinarnos en otros sitios, como por ejemplo en Arabia Saudita, donde yo me quedé por algunos meses trabajando allá en el King Khaled Hospital, donde nosotros entonces también tivemos la oportunidad de hacermos muchos casos de deficiencia límbica. Y aquí el profesor San Juan, cuando visitó nosotros en Brasil hace un par de años. Yo quería agradecer la oportunidad, Jorge, mis amigos de Perú, un gran placer. Estoy listo para responder las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Álvaro. El doctor Álvaro Cáceres, el moderador de la charla, conjunto con la doctora Yesha Vega. Gracias, Álvaro. Sí, Continúa, por doctor. favor. Bueno, felicitarlo, doctor. Muchísimas gracias. Una excelente exposición. Muchos datos que nos han orientado para estos casos tan especiales. Quería hacerle una pregunta. Usted utiliza, si bien es cierto, utiliza la citología en presión antes de operar el SLED, ¿lo utiliza ya después como para evidenciar que no hay conjuntivalización o células caliciformes? Sabemos que el SLED tiene la recuperación visual puede tornarse bastante larga, ¿no? 6 meses o incluso hasta un año, para más o menos tener una córnea clara. ¿Vuelve a hacer citología e impresión después o no? Álvaro, es una buena pregunta. Bueno, académicamente, cuando hacemos un trabajo científico y todo, ahí sí, para comprobar que la reconstrucción fue bien hecha, bien sucedida. Pero clínicamente, usted claramente consigue ver si hay una recuperación adecuada o no. Para nosotros, tenemos la facilidad en Escuela Paulista de tenemos citología de impresión en nuestras manos, pero cuando usted no tiene la parte clínica de la rehabilitación, los signales que yo demostré con la floriceína, con el tipo de epitelio y con la transparencia de la córnea, si la enfermedad es solamente superficial, usted ya tiene condiciones de decir si tiene una recuperación buena o no. Pero si quieres comprobar, o entonces se tiene que hacer una investigación, perfecto, hacemos la citología de impresión, sí. O cuando tienen duda, ahí sí. Pero los resultados clínicos hablan por sí propio. Mírense que para nosotros el SLED no toma tanto tiempo para tener una transparencia importante. Si la enfermedad es más superficial, muchos de nuestros casos mejoraron mucho la transparencia por volta de 3 meses, 4 meses. Muchas veces, claro, se espera más tiempo, puede tener un efecto aún mejor para la regularización mejor de la superficie de la córnea. Pero después de 3, 4 meses, usted puede tener una rehabilitación muy buena de esta superficie, mismo con el SLED. Entonces, la respuesta, yo creo que sí podemos hacer la citología de impresión, pero clínicamente en su oficina, en su práctica, muchas veces no es tan imprescindible, pero sí para los trabajos científicos hoy en día, suceso. También, como yo hablé, los testes de imagen han mejorado mucho. Y hoy en día, con el bueno un bueno OCT, una buena tomografía anterior, usted puede evidenciar también la mejoría de la citología, o de la citología no, de la mejoría de la superficie de la córnea con características de células corneales. Y doctor, y en su experiencia de todos los SLED que usted ha tenido, se puede decir, bueno, me imagino que puede variar dependiendo de la gente, ¿no? O la enfermedad de fondo. ¿Cuántos de estos se van a trasplantes, o sea, a penetrantes?
Si a enfermedad es superficial, pocos. Yo creo que en muchos casos usted consigue una visión hasta 20/40, 20/30, muchas veces con una lente de contacto, haciendo la regularización, si hay un poco de astigmatismo irregular, usted puede conseguir hasta más, 20/25, 20/20. Depende mucho de la profundidad, de la opacidad. En casos por ejemplo, en caso de quemaduras, si fue una quemadura muy grave, comprometió las capas más profundas, ahí si tiene opacidad, usted tiene que hacer un trasplante lamelar o entonces penetrante para sacar las opacidades más profundas. Pero en muchos casos, la enfermedad acomete solamente las capas más superficiales y ahí solamente con la reconstrucción usted consigue un resultado visual muy bueno y muchas veces no necesita hacer más. A ver, quería hacer una pregunta, doctor. ¿Usted en cuánto tiempo espera que la córnea, haciendo un SLED, considera que puede fallar? O sea, si usted espera 6 meses, si no mejoró o no funcionó, ¿repite el procedimiento o ya cambia o va a trasplante? Yo creo que con 2, 3 meses usted va a tener una idea muy buena si está funcionando o no está funcionando. Yo creo que no necesita esperar 6 meses. Si no hay una recuperación en los primeros 2, 3 meses, ahí, bueno, y si también empieza otros señales de deficiencia límbica, como neovascularización creciendo sobre la superficie, opacidad, el epitelio no está muy homogéneo, y si tiene duda, hacer la citología o entonces los testes de imagen para saber que no funcionó bien. Pero clínicamente, yo creo que más o menos 2, 3 meses usted ya tiene una idea muy buena si está bien o no. Y doctor, pero ¿se puede repetir el procedimiento? ¿Un SLED? ¿Lo repite o ya no? Ya pasa a otro tipo de... Usted puede repetir cualquier técnica de reconstrucción de superficie ocular, usted puede repetir. Puede tener un problema técnico, la cola no pegó bien, el paciente fluctuó el ojo en el postoperatorio inmediato y la cirugía no funcionó. Entonces usted puede repetir. Esta es la ventaja de las técnicas de reconstrucción de superficie, trasplante de limbo, que usted puede repetir, sí, 2, 3 veces hasta obtener suceso o entonces cambiar para otro tipo de técnica, como por ejemplo la queratoprostesis. La pregunta del doctor Ruiz también me hizo acordar de que, claro, hay artículos que indican de que cuando hay un SLED fallido, algunos se van al CLED, ¿no? Y indican alguna mejora. Por eso, hacer otro SLED, que la posibilidad de que ese sea exitoso disminuye. No comprendí bien. Se hace un Hay un SLED. SLED No. y si hay un SLED y luego hay un rechazo, ¿no? O sea, bueno, falla del SLED. Okay. Se puede pensar de que en vez de hacer nuevamente otro SLED, cambiar a la otra técnica de células cultivadas. O entonces mismo la técnica clásica del trasplante de limbo y conjuntiva, sí se puede. Yo creo que, por ejemplo, cuando se mira el trabajo de revisión de Prasad, los casos que puede tener más riesgo de falencia son los casos donde usted tiene una enfermedad en la conjuntiva, por ejemplo. Entonces, casos que tienen también una insuficiencia conjuntival, casos ahí, bueno, ahí es una ventaja hacer la técnica convencional de trasplante de limbo y conjuntiva, porque usted también está reemplazando conjuntiva con células epiteliales conjuntivales que son importantes para producir mucina, para también mejorar la condición de la superficie ocular. Con el SLED usted no trasplanta, no trae las células conjuntivales para este ojo. Entonces hay casos que muchas veces es sí mejor hacer la técnica convencional. Este es mi punto de vista. Y también, entonces, en la segunda tentativa, usted tiene
de esta situación, puede cambiar la técnica, sí, para un trasplante de limbo conjuntiva convencional. Doctor, el doctor Eduardo Borovio está levantando la mano para hacer un aporte. Bueno. Claro, placer, Eduardo. Buenas ¿Puede noches. hablar? Sí, se le escucha. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, muchas gracias. Excelente su presentación. No sé si alguna vez ha probado el utilizar las células madres por medio de gotas. Yo tengo con algunas personas, algunos médicos del Lino, un trabajo que se hizo con conejos en donde se les produjo quemaduras por ácido y por álcali y se utilizaron células madres por medio de gotas, en donde la reepitelización, la mejora de la transparencia corneal fue importante. Tengo pacientes que han tenido lesiones oculares importantes que llegaron en movimiento de manos. Tengo un caso específico en el que tuvo un corte por hielo, perforó casi toda la córnea y en vez de suturarlo le pusimos células madres. Había llegado con movimiento de manos y en estos momentos está en 20/40 de visión usando células madres en gotas. No sé si tiene algún tipo de experiencia de este uso, ¿no? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Muy interesante su relato. Es claro que para utilizar las células madre en gotas, primero que tiene que producir una cantidad muy grande de células madre. Tiene que crear la condición para que las células madre se queden en la superficie, tal vez colocando la gota y después una lente de contacto, senão las células madres pueden salir por el flujo lacrimal. O que nosotros hemos hecho experiencia es con el medio condicionado de células madre, o sea, usted cultiva las células madre en laboratorio, las células madre producen las citocinas, todos los factores de crecimiento que ayudan mucho a la regeneración epitelial. Usted utiliza los productos que las células madre producen. Estos productos son muy importantes en nuestra experiencia que yo mostré en nuestro trabajo. Han demostrado un potencial muy bueno del medio condicionado con los factores de crecimiento producidos por las células madres. Pero yo creo que el uso de la gota de células madres sería muy interesante si hubiese una manera de que ellas se quedasen en la superficie, posibilidad de lente de contacto, o también yo pienso que hay una limitación, es que tiene que tener una cantidad muy grande de células madre. Para mí, no sé cómo que se quedaría esto para tornar una terapia así para utilizar en mucha gente. Entonces, yo no tengo experiencia, me encantaría tener algo así, pero con la certeza que las células quedarían realmente en la superficie ocular. Doctor, respecto a lo que usted comentó, no sé si ha escuchado o ha visto estos estudios que se están llevando a cabo desde el 2019 en Estados Unidos, en donde utilizan justamente un medio para estas células madre que es más denso, para que permanezcan por más tiempo, y este medio es considerado como un gel viscoelástico en base a hialuronato y condroitin sulfato. Entonces eso hace que permanezcan por mucho más tiempo y garantiza pues la revitalización, ¿no? Se están haciendo estudios, hasta donde yo sé, la Universidad de Stanford está haciendo estos estudios en
in vivo e in vitro y está teniendo buenos resultados con estos geles, que están hechos a base de hialuronato y chondroitin sulfato. No, me parece increíble esto. Yo también vi lentes de contacto de colágeno con adheridas con células madre y colocado sobre la superficie ocular. Este también es una otra manera de manejar esto. Son avances que ojalá lleguen a un costo bueno y condiciones de ser utilizadas en muchos pacientes. Yo pienso, me encantaría tener esto tanto con el gel de ácido hialurónico, con células, o entonces con el medio de las células, pero me parece posibilidades muy interesantes para ser utilizadas. Claro, esperemos los resultados. Ok, qué bueno. Referente también a eso, doctor, sería también interesante, por ejemplo, el doctor Sabater en el Bascom Palmer trabaja también con lo que es la córnea como una especie de 3D, como hace para poder tener una matriz de córnea y poder tener ahí, de repente poner células madre para que haya un avance o una proliferación, ¿no?, de queratocitos. De repente más podría ser en las quemaduras tan graves que deja, que necesiten un SLED y a la vez un adelgazamiento de la córnea, ¿no? Podría de repente en el futuro combinarse, ¿no? Claro, excelente comentario. Hay también las prótesis como la Keraclear, que también es una opción para tratar de estos casos, prótesis que no son invasivas, que son lamelares para casos de deficiencia límbica, córneas artificiales, hay mucha cosa nueva para mejorar, para tenermos en el futuro próximo. Yo pienso que es un universo que va cada vez más, nos da posibilidades mejores para tratar estos casos. Yes. Hay aquí dos preguntas de Roberto Muñoz. Déjame ver, caso de quemadura en un ojo con deficiencia límbica 3 total o pacificación completa corneal. Si yo colocaría 50% del limbo del otro ojo, ¿cuánto tiempo después del trasplante de córnea? Sí, yo colocaría hasta 50% del limbo del otro ojo, seguramente técnica que queda muy bien. Nosotros hicimos estudio, así como el grupo de Tsubota en Japón, donde sacamos el limbo del ojo donante e hicimos el estudio con pasar del tiempo para ver cuánto que esto afecta el ojo donante. Se lo hace bien la técnica de remoción del limbo donante, este ojo no va a tener problema, hasta 50%. Entonces, sí, bueno, después se necesita un trasplante de córnea. En general, nosotros aguardamos más o menos meses después del trasplante de limbo para hacer un trasplante de córnea. Pero hay casos que yo hago por volta de 3 meses. Entonces, más o menos después de 3 meses, un poquito más, un poquito menos, dependiendo del caso. Hay una otra pregunta aquí. Ah, no, es lo mismo. Ok. Sí, me parece que el doctor Eduardo Borovio estaba queriendo completar su participación. Le vamos a dar pase. Doctor, puede activar su micro si desea. ¿Quién? Discúlpame, ¿hay más preguntas? No, doctor, Sí, por el momento en el chat. buenas noches. Estoy buenas aquí de noches. nuevo. Sí, Sí, diga, doctor, lo escuchamos. Justo usted comentaba sobre la permanencia de las gotas en el ojo, de las células madres en gotas.
Ajá. Yo he tenido muy buenas experiencias con las células madres. Como dijo, en Stanford están haciendo geles Geles. con ácido hialurónico, Ok. pero yo por los estudios que he hecho, generalmente cuando se le adiciona algo a la célula madre, se la minimiza en su potencia de acción. Entonces, yo considero de que quizás poniendo un lente de contacto terapéutico, pero yo lo he hecho sin necesidad de poner ningún lente de contacto y entre 7 y 15 días la recuperación es sustancial. Generalmente las células madres son sacadas del esternón, de la médula ósea del esternón, y preparadas para las gotas, teniendo una mejora sustancial en quemaduras, en heridas, en úlceras neurotróficas, en ojo seco severo. Me encantaría enviarle los trabajos que tenemos para que usted los revise. Claro, sería un placer enorme. Eduardo, y usted comparó con los controles con solamente los medios, el medio condicionado de las células, el medio de cultivo de las células, para saber si fueron las células o entonces la, los factores que las células producen, o entonces el propio medio de cultivo de las células que está haciendo el servicio, o no ha sido hecho controlado ese estudio? En realidad, la comparación que hemos hecho, doctor, es, por ejemplo, ¿no? En una lesión se han utilizado antibióticos, antiinflamatorios, o en úlceras, el tratamiento convencional frente al tratamiento con las células madres. Lo único que he llegado a comparar es el suero autólogo con gotas de células madres retiradas, o sea, extraídas del esternón, y que estas han mejorado de forma rápida las lesiones que se generan en la córnea. Ojo, también he puesto células madres en pacientes que han tenido escleromalacia, que han tenido adelgazamientos esclerales por haberles puesto en artritis reumatoide, y en pacientes que les habían puesto rayos beta, cuando antiguamente les ponían rayos beta para las cirugías de pterigion, se les puso células madres inyectadas y el grosor escleral mejoró notablemente. Pero no, o sea, las comparaciones han sido con los tratamientos convencionales con suero autólogo frente a las células madres. Esos han sido las comparaciones que hemos llegado a tener. Ok, excelente. Yo me encantaría revisar los trabajos, muy interesante. Bueno, hay una otra pregunta aquí de Robert sobre cuando tiene un caso de deficiencia bilateral y utiliza el trasplante de limbo de hermanos. ¿Cuál porcentaje de éxito ha encontrado? ¿Cuánto tiempo de vida media de este éxito? Esa es una pregunta muy buena. Siempre que yo hago trasplante de limbo halógeno, yo siempre pregunto por si el paciente tiene hermanos. Bueno, la chance que un hermano que tiene lo mismo padre y madre tenga lo mismo HLA, tiene una chance relativamente ok. Entonces yo siempre hago la tipaje HLA 1 y 2 del paciente y de los hermanos para encontrar el donante que sea más parecido con el paciente. Cuando yo tengo 100% de HLA 1 y 2, ahí sí yo tengo un donante excelente.
Hay casos en que tengo 100% que yo no he hecho la inmunosupresión sistémica. Solamente en esta situación, cuando es 100% de compatibilidad, ahí usted puede considerar empezar con mucho menos inmunosupresión, entonces no hacerla y controlar solamente con acrolimus tópico y corticoides tópico. Solamente en esta situación. Entonces, siempre, sí, cuando yo tengo caso bilateral, trasplante halogénico, yo hago la tipaje en HLA para encontrar el mejor donante. Cuando es 100% compatible, usted puede considerar colocar solamente la inmunomodulación tópica. Doctor, independientemente del RH o el ABO, o sea, más que... Independientemente, para limbo, que funciona mejor de acuerdo con la literatura, es HLA-1-2. Entonces, si es 100%, ahí yo voy con, yo utilizo este donante. Si tiene alguna imposibilidad, yo puedo intentar, usted está autorizado para intentar hacer sin necesidad de inmunosupresión sistémica. Pero cuando el paciente se puede tomar la inmunosupresión sistémica, yo hago mesmo así, mesmo con 100%, yo empiezo la inmunosupresión sistémica, pero hago con menos medicamentos y saco completamente con menos tiempo. En menos de un año yo puedo sacar completamente los inmunosupresores sistémicos. Gracias, gracias, doctor. Creo que ya, bueno. Hay una pregunta, Aloeslet Doctor, en fase aguda de quemadura ocular severa bilateral. Hay un estudio de India que mostra que sí puede ser utilizada, que tienen excelentes resultados. Aquí nosotros, yo no he hecho aún para quemadura aguda Aloeslet. Yo aguardo solamente con, yo hago la membrana amniótica en la fase aguda, espero mejorar el ojo, y después más o menos de 6 meses, un año, ahí yo hago la reconstrucción de la superficie ocular. En general, más o menos así que yo hago. Pero Lo se más puede tardíamente posible. el Aloeslet en la fase aguda, pero yo no tengo experiencia. Y la Listo, combinación doctor, gracias. y la combinación de SLED con queratoplastía penetrante en el mismo acto quirúrgico, doctor. Sí, se puede hacer, así como también la técnica convencional de Clown, de trasplante autólogo o halógeno de conjuntiva y limbo junto con el trasplante de córnea. Principalmente cuando usted tiene una córnea muy delgada que tiene que hacerlo. Sí se puede hacer. Nosotros hace muchos años hacíamos bastante, pero hoy en día preferimos hacer en 2 etapas. Muy bien, doctor. Creo que ya no hay más. Gracias, doctor. Doctor, Gracias. tenemos una pregunta por YouTube. Eso sí, lo felicitan, parabenizan por su excelente presentación, como siempre, en verdad, es un gusto. Y bueno, también preguntan si es que usted combina técnicas, bueno, cuando combina las técnicas de reconstrucción de la superficie con la terapia inmunosupresora tópica y o sistémica, y cómo lo hace, ¿no? La inmunosupresión. La inmunosupresión sistémica, tenemos 2 cuadros. Si es un paciente del servicio público aquí en Brasil, el paciente tiene derecho de utilizar ciclosporina y azatioprina y corticoides. Entonces empezamos con 3 medicamentos, vamos sacando el corticoides, después la asa y después quedamos solamente con la ciclosporina. Pero cuando yo tengo en paciente privado en mi clínica, ahí yo prefiero utilizar
el tacrolimus y micofenolato y corticoides, la combinación que yo prefiero hacer. Los riesgos de complicaciones son más pequeños en la gran mayoría de los casos, excepto en los casos de paciente diabético, pero me parece una combinación más tolerable y que, de acuerdo con los estudios, tiene un resultado poco mejor en la prevención del rechazo. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta. El doctor Robert Muñoz también está haciéndonos una última pregunta. Le pregunta algo que ya nos comentó, me parece, que cuánto tiempo después de la reconstrucción de la superficie ocular post-quemadura realiza el trasplante de limbo. De 6 meses a 1 año, dijo usted, ¿no? 6 meses a 1 año. Ujú. Sí, 6 meses a 1 año, ideal 1 año, pero en algunos casos 6 meses está bien. Si el ojo está muy estable, yo hago... mira, es muy importante que tenemos una situación del ojo calmo para hacer el trasplante de limbo, porque cuando hace con un ojo inflamado, los riesgos de que no quede bien, que haga falencias, son mucho más grandes. Entonces, cuando el ojo está más calmo, en general, 6 meses o 1 año. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Parece que esas son todas las preguntas. Por lo Ok. demás, la charla ha estado muy clara. Le agradecemos nuevamente. Y Ok, sabemos que es muy tarde por allá por Brasil. aquí un poquito. Muchas gracias ahí para ustedes. Un placer enorme. Si quieren me enviar también preguntas, pueden enviar para mi mail. O entonces poder ayudar o contribuir ahí para ustedes. Un placer enorme. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable y por su tiempo y sus respuestas. Gracias. Ok. Muchas gracias, Doctor Jorge. De nada, un Muchas placer. gracias por aceptar la invitación. A nombre de la Sociedad Peruana de Oftalmología y a nombre del Instituto Nacional de Oftalmología le damos las gracias por participar con nosotros. Muy buena su exposición y probablemente lo estaremos invitando nuevamente para que esté con nosotros a compartir sus experiencias. Muchas gracias, doctor. Okay. Los Muchas invitamos a gracias. todos a la tarde del día viernes 25, 8 de la noche, hora Perú, Colombia, México, y 10 de la noche, hora Brasil. Con el doctor Jaime Martínez vamos a estar hablando sobre el recubrimiento conjuntival, continuando con nuestro curso de córnea y enfermedades externas. Buenas noches con todos, muchas gracias por la participación. A usted, doctor José Pereira, muy agradecidos. Esperamos tenerlo pronto nuevamente. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias, Ayesha. Gracias, Álvaro. Gracias, doctor. Dale, Buenas noches, doctor Cáceres. Buenas noches. Gracias, doctor Ruiz. Gracias, Ayesha. Me olvidé decirle, doctor, que empató Brasil 1-1. Ni iba a decir, pero... Se va a enterar, seguramente. Hasta luego. Chao. Buenas noches con todos.